Este es un tema controversial, como les decía, bastante disruptivo, muy Plutón en Acuario, muy Plutón en Acuario, pero para mí es muy importante hablar de esto, muy importante, independiente de el efecto que pueda tener esta conversación, es fundamental, ¿ok? A mí me hubiese gustado haber sabido esto hace mucho tiempo, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa? Que siento como humanidad que hemos llegado a un punto en donde hemos creado una dependencia en la terapia, ¿ok? Pero esa dependencia tiene un costo y es un costo súper alto. Y creo que el costo tiene mucho que ver con eh, como a expensas, es la palabra, de nuestra autosuficiencia y de nuestra autoconfianza. ¿Se entiende? Entonces, claro, dependemos de terapia, quizás llevamos 1 año, 2 años. Honestamente, si ustedes me preguntan, para mí, más de 6 meses o más de 1 año, dependiendo del caso, más de 1 año voy a decir, ya se está poniendo como mucho en la misma terapia. ¿Okay? Creo que es demasiado. Y siento que desde mi perspectiva, ¿okay? Esto es mi opinión, ¿okay? Tengan en cuenta eso, esta es mi perspectiva. Y mi perspectiva está creada desde lo que sé, desde lo que siento y desde mi experiencia, ¿okay? Y no tiene que ser la perspectiva de nadie más, necesariamente. Yo solo vengo a compartir esto. Yo siento y creo firmemente que para poder sanar necesitamos autoconfianza. La autoconfianza es como un pilar fundamental a la hora de sanar. Si yo no tengo autoconfianza, si yo no me convierto para mí misma o para mí mismo en alguien en que yo puedo confiar y en que puedo dejarme sostener eventualmente, no hay sanación. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos 24/7 con nosotros mismos, no con el terapeuta, ¿cierto? O sea, si yo tengo una crisis de pánico o algo que me está sucediendo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo no puedo llamar a mi terapeuta a esa hora y decirle, me está pasando algo, necesito ayuda, ¿cierto? Ahí tú estás contigo mismo, contigo misma. Entonces, si el depender de terapia, estar constantemente en terapia, genera el efecto de que yo no sé qué hacer conmigo cuando hay una crisis, significa que la terapia no está funcionando. Lo voy a decir así, ¿cierto? ¿Qué sucede? Porque yo creo que la autoconfianza es fundamental, porque para mí entre más crece tu autoconfianza y tu autorregulación, porque van de la mano, más puedes comenzar a reconocer tus necesidades. Si tú no puedes reconocer tus propias necesidades porque siempre estás sostenido o sostenida por un terapeuta, si tú no puedes reconocer qué áreas de tu vida necesitan atención en el aquí y en el ahora, no vas a poder responder a tus necesidades. Y sanar implica poder responder a tus necesidades en tiempo real. ¿Ok? Es fundamental. Entonces, no estoy diciendo que uno no vaya a un terapeuta. No estoy diciendo eso porque yo sé que puede haber mucho extremismo mental y que la gente diga, la Mariana dijo que no había que ir a terapia. No, no dije eso. Lo que estoy diciendo es que para que una terapia sea efectiva, necesita haber un balance entre ayuda o guía, por decirlo de alguna forma, o apoyo, ¿cierto? Apoyo le vamos a poner más, y autoayuda. Un apoyo y un autoapoyo. O sea, tiene que haber esas dos partes. O sea, el terapeuta me apoya, me guía, ¿ya? Pero al mismo tiempo
me da las herramientas y me enseña las herramientas para yo autoapoyarme y autoguiarme. ¿Ok? Yo sé que no todos, ya, no todos los terapeutas hacen eso, pero hay una gran cantidad, lamentablemente, de terapeutas que les importa más su bolsillo y su billetera o su cuenta bancaria que la salud de la persona o como el realmente ayudar a alguien. ¿Ok? Y cuando eso sucede, lo que va a suceder es que el terapeuta te va a tener la mayor cantidad posible de tiempo en terapia. Porque es conveniente. ¿Okay? Es conveniente, desde ese punto de vista, no enseñarte a sostenerte a ti mismo. Yo le llamo como el vuelo del pájaro, le llamo yo en terapia. Cuando la persona aprende a volar por sí misma y puede volar por sí misma. Y siento que hay una conveniencia en que la persona no aprenda a volar por sí misma y que venga a ti cada vez que necesite volar. Entonces pongan ojo a eso. Ahora, lo otro importante, desde el punto de vista de trauma relacional, esto es fundamental, chiquillas, por favor, presten atención a esto. Sus ojitos y sus orejitas abiertas. ¿Ok? Desde el punto de vista de trauma relacional, que es el trauma que todos tenemos, el trauma vincular, cuando yo hago terapia, ya con algún terapeuta, 50% de sanar mi trauma vincular se sana la relación con el terapeuta y el otro 50% se sana en el proceso con el terapeuta, ¿sí? Porque yo necesito sanar trauma vincular en un vínculo o en vínculos, ¿ok? No se puede sanar de otra forma. Si, por ejemplo, mi terapeuta comienza un proceso terapéutico conmigo, pero no me dice que tiene un final, o sea, no me dice, mira, vamos a hacer un proceso terapéutico y no sé cuándo terminemos, vamos a ir viendo. Eso no es informado en trauma. Eso lo que hace es que retraumatiza a la persona, lamentablemente. Y hay mucha gente hoy día retraumatizándose por cómo está diseñado el proceso terapéutico. ¿Okay? Si yo entro en un vínculo, piensen en cualquier vínculo, en donde yo estoy recreando mi trauma y mi terapeuta tiene que estar consciente de que yo recreo mi trauma para poder ayudarme a salir de ese círculo de recreación y empezar a sanar trauma relacional o trauma vincular. Y este vínculo no tiene fin. Lo que va a pasar es que yo voy a sentir constantemente que soy un proyecto sin final, como que no hay arreglo, como que siempre voy a estar ahí, ¿sí? Es como, yo le digo a mis clientes, es como que entras a un túnel, pero nunca ves el otro lado del túnel, ¿ok? Y eso retraumatiza. Cuando la persona tiene trauma vincular, es súper potente. Segundo, cuando una persona tiene trauma vincular, obviamente que va a tener adaptaciones evitativas, por ejemplo, codependientes, etcétera, ¿okay? Que son adaptaciones a trauma vincular, de complacencia, etcétera. Por lo tanto, cuando yo como terapeuta empiezo un proceso con alguien sin darle la luz al final del túnel y decirle, mira, este proceso dura desde aquí hasta acá, o tantas sesiones, y de ahí chequeamos, ¿cierto? Vemos cómo va todo. Lo que sucede es que la persona, por sus adaptaciones a su trauma vincular, muy probablemente no va a poder terminar ese vínculo. De todas las personas que yo conozco que están en ese formato de terapia, aunque se aburran en la terapia, aunque entiendan que ya no le está aportando, no pueden terminar la relación terapeuta-terapiado o terapiada. ¿Por qué? Porque terminar ese vínculo los retraumatiza. Entonces, si yo como terapeuta estoy apelando a que una persona con trauma vincular me diga,
con mucha confianza y con mucha soltura de que ya no quiere estar en terapia conmigo, estoy súper perdido como terapeuta. Porque un terapeuta, especialmente un terapeuta de trauma vincular, sabe que esa persona no va a ser capaz de hacer eso. Porque se va a sentir mal, porque va a sentir culpa, porque va a sentir que está traicionando al terapeuta, que lo está abandonando, que la está o lo está abandonando. Todo eso pasa por la mente y la sensación de la persona, porque ahí está recreando su trauma vincular. Si yo fui abandonada, yo voy a sentir que cuando le diga a mi terapeuta que ya no quiero tener terapia, voy a estar abandonando a ese terapeuta, ¿sí? Entonces, siempre les digo, ojalá que su proceso terapéutico tenga un principio y un final claro. O sea, que cuando yo voy a tomar terapia con alguien, yo sepa cuántas sesiones voy a tomar y cuándo se termina este proceso. Porque si no me voy a retraumatizar. Se los digo así muy clarito, me voy a retraumatizar. ¿Ok? Y ahí la terapia no sirvió mucho. ¿Ok? Entonces, en resumen, todos tenemos trauma relacionado al trauma vincular. ¿Okay? Todos los seres humanos tienen algún nivel porque es un espectro. ¿Okay? Todos están en algún nivel del espectro. Oye, este viento loco. Y ese trauma se sana, como les decía, 50% en la relación con el terapeuta, en el vínculo. Entonces, si el terapeuta envía el mensaje de que no hay final para el proceso, por ejemplo, o que la terapia te va a arreglar, esa es otra cosa, de que la terapia te va a arreglar, o que ese terapeuta te va a arreglar, entonces el trauma vincular se reactiva, ¿ok? También un terapeuta no debería decirte qué tienes que hacer. Eso tampoco es informado en trauma y eso retraumatiza también, ¿ok? Es otra forma de retraumatizar a los clientes, a los pacientes. Entonces pongan atención a estas cosas. Pongan atención, independiente con quién hagan terapia, es muy importante que ustedes tengan claro cuándo ustedes se están retraumatizando en terapia y cuándo no. ¿Ok? Eso es súper fundamental. Entonces, cuando este trauma vincular se reactiva por todos estos factores que les estoy hablando, estamos recibiendo el mensaje de que no somos capaces. ¿Ok? Y ahí alimentamos el trauma nuevamente. ¿Ok? Esto es lo mismo que cuando, miren, así se siente una terapia que no está informada en trauma versus una terapia informada en trauma. Una terapia que no está informada en trauma, y lo digo porque yo lo experimenté también como paciente, cliente, ¿no? Una terapia que no está informada en trauma se siente como que es como cuando la mamá te hace la tarea, ¿cierto? Tienes una tarea en el colegio y la mamá o el papá te hacen la tarea. Y después tú no sabes cómo hacer la tarea, porque realmente no aprendiste. Entonces, cuando tienes que hacer algo tú, por ti mismo, no sabes cómo hacerlo. ¿Ok? Una terapia informada en trauma, ese papá o esa mamá se siente como que te ayudan a hacer la tarea, te guían, pero no la hacen por ti. ¿Ok? Porque tú solamente tienes el poder de sanar. Un terapeuta no te sana, un terapeuta te sostiene en el proceso de que encuentres tus partes y que tú mismo hagas el proceso de sanar con autoconfianza, ¿se entiende? Entonces se siente una terapia informada en trauma como que te están ayudando a hacer la tarea, no la hacen por ti, pero están contigo acompañándote en el proceso de hacer la tarea. Entonces cuando tienes que hacer ese mismo ejercicio y después, por ti mismo o por ti misma, sabes cómo hacerlo. Te recuerdas y dices, ok, ya sé cómo hacer esto, ya sabes autorregulación. Para mí es súper importante, por ejemplo, que en mis procesos terapéuticos la persona aprenda autorregulación, ¿sí? Que aprenda a sostenerse a sí misma, a sí mismo, que no dependa de mí, que ojalá no me vuelva a ver, no desde el punto de vista de paciente y terapeuta, ojalá. Porque qué regalo más bonito le podemos entregar al mundo que las personas descubran su propia capacidad de sostenerse a sí mismos o a sí mismas. Todos tenemos esa capacidad. El problema es que nos hemos desconectado de esa capacidad por trauma, pero todos la tenemos.
y la tenemos ahí. Y el terapeuta lo que hace es que te ayuda a reconectar con esa capacidad que existe en ti, ¿cierto? Si la terapia se siente de cualquier otra forma, como que realmente no estoy generando autoconfianza, no estoy aprendiendo a sostenerme, que no tiene fin, o sea, que estoy en esta terapia y voy toda la semana o 2 veces a la semana y chuta, y no sé cuándo va a terminar esto, porque ese no sé cuándo va a terminar esto, más te retraumatiza. Te genera, como que te alimenta el trauma inducido por vergüenza, que es, hay algo malo conmigo, que no termino nunca esto, que nunca hay un fin, que no hay progreso, etc. Ahora, si ustedes quieren ir a terapia sin fin, infinita, solo para alimentar la neocorteza y hablar y hablar y hablar y hablar, eso también es una posibilidad para ustedes, ¿sí? Tengan entendido, sí, que ahí no hay mucha sanación. A veces cuando yo más hablo, más me retraumatizo también. ¿Okay? Yo he escuchado unas historias, pero terroríficas. Podríamos hacer una serie de terror, en donde, por ejemplo, terapeutas les dicen a sus pacientes lo que deberían hacer, con qué pareja deberían quedarse o no. Mira, hace muy poco escuché una historia también de un terapeuta trabajando con una persona con trauma relacional, vincular, trauma preverbal incluso, y el terapeuta le sugirió a la persona irse a meter a la casa de los padres que abusaron a esa persona. Y para mí eso es como irse a meter a la jaula del león. Se te va a activar todo tu sistema de sobrevivencia y cuando se activa el sistema de sobrevivencia no se puede sanar, porque el cerebro se enfoca en apagar el incendio, que es el estrés, y sobrevivir. Y cuando uno está en eso, no puede sanar. Entonces, he escuchado unas cosas muy descabelladas, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque no hay tanta información al respecto. Hoy día yo vengo, no como terapeuta, porque ojalá encuentren al terapeuta que más les convenga a ustedes y ojalá puedan hacer quizás no solo hacer un tipo de terapia, sino que mi invitación siempre es que hagan terapias con diferentes cosas, somática, terapia, no sé, biodanza, cosas diferentes, no quiero recomendar nada específico, pero lo que les haga sentido a ustedes, lo que se sienta bien y seguro, donde ustedes se puedan sentir que no hay una consecuencia negativa por ser ustedes, que ustedes pueden decir, ya no quiero hacer esta terapia en cualquier momento, ¿ok? Que ustedes puedan tener esa libertad de ser ustedes y de tener preferencia y de poder elegir. Entonces hoy día yo vengo un poco más como, soy una persona que sabe de esto, quiero que ojalá todo el mundo sepa, para que puedan realmente empezar a sanar y no darse vuelta. Miren, las personas que llegan a mí han estado generalmente como 10 años en terapia, han probado todas las cosas y me dicen, ¿por qué no llegué a esto antes? ¿Por qué no llegué a ti antes? ¿Por qué no llegué a este proceso antes? Y así con otros procesos que también son informados en trauma, ¿no? Que son más respetuosos en ese aspecto, etcétera. Entonces, ¿cómo? Porque no tenemos información, si nadie habla de esto, si lamentablemente la cosa es así, hasta ahora, ¿ok? Mi trabajo es ser disruptiva, mi misión, ¿por qué existo hoy en día? Es porque quiero que ustedes sepan estas cosas, que nadie conversa, que nadie habla. Incluso los mismos terapeutas no saben de esto. Muchos terapeutas no tienen idea de esto. Y otros terapeutas, por tener un sueldo, les conviene que la gente no sepa de esto, siendo súper honesta. Porque a un terapeuta igual le conviene monetariamente que la persona no desarrolle su autoconocimiento, su autoconfianza muchas veces, su habilidad de poder sostenerse a sí mismo o a sí misma, ¿cierto? Porque hay algunas terapeutas que creen que les van a quitar los clientes, que si el cliente se empieza a sostener a sí mismo o a sí misma, no va a volver, pero qué fantástico, que ojalá no vuelva. Ojalá que no vuelva, ojalá que no necesite nada más. Eso es lo fundamental. Bueno, y diciendo todo esto, hay otros terapeutas que también son todo lo contrario, obviamente. Es que hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Pero mi invitación hoy día es que ustedes puedan conectar con esa sensación de qué tan seguro me siento, qué tan segura me siento en esta relación, en este vínculo con mi terapeuta. Siento que puedo decir, ya no quiero hacer terapia en cualquier momento que ustedes lo decidan. ¿Es posible eso? Si no es posible, hay una red flag ahí.
Es posible que ustedes puedan tomar pausas de su terapia sin que haya una consecuencia negativa, sin que el terapeuta se ofenda, sin que les diga alguna pesadez, sin que los critique de alguna forma. Es posible que si el terapeuta les dice qué tienen que hacer y ustedes ponen un límite sano y les dicen, yo voy a elegir qué es lo que quiero hacer, no creo que es apropiado que tú me digas lo que tengo que hacer. ¿Qué reacción hay ahí? Eso es muy importante observar. Entonces, hoy día les vengo a contar cuáles son los efectos de depender constantemente de terapia. Generalmente la persona se retraumatiza, no desarrolla su autoconfianza y lo que sucede es que terminamos volviéndonos inhabilitados emocionalmente, más inhabilitados, porque es como que necesitamos aprender a caminar, pero nos tienen en una silla de rueda constantemente. Siempre nos andan trayendo para todos lados. Así nunca vamos a aprender a caminar. ¿Okay? No vamos a conectar con esa habilidad que ya existe en nosotros de poder sostenernos a nosotros mismos. Entonces mi invitación es a que sientan, ustedes van a saber, lo van a saber. Con esta información que les entregué hoy día, que ojalá les sirva muchísimo, lo van a saber. ¿Okay? Y que para que puedan tener un proceso terapéutico, que puedan nutrirse de, que puedan ver resultados realmente. ¿Okay? Y yo sé que hay mucha frustración. Yo sé que hay mucha frustración llevo mucho tiempo en terapia, he gastado mucho dinero en terapia, mucho tiempo, dinero, esfuerzos, y no veo resultados. Ese también es un red flag. ¿Okay? Ya, chiquillas, yo me voy a seguir con mi domingo. Hoy día respondimos algunas preguntas súper bonitas en la suscripción que habían dejado por ahí anónimamente. También estoy respondiendo preguntas que dejan anónimas en el canal de Instagram, para que vayan a unirse al canal de Instagram. Hay espacios para reconexión también, por si quieren saber, vayan a marianali.com si quieren trabajar conmigo. Si no quieren trabajar conmigo, está bien también. Y hay otros terapeutas que nosotros recomendamos también en samsaranava.org. Si no saben cómo encontrar un terapeuta, tenemos una guía gratuita en donde les ayudamos a cuáles son las preguntas que podrían hacerle a un terapeuta, y ahí en esa guía sale absolutamente todo, porque yo sé que encontrar terapeuta es un proceso difícil. Para mí fue difícil y andaba como dando bote de uno en otro y como que uno no sé, se pierde y pierde las esperanzas en el proceso. Entonces no pierdan las esperanzas, y por eso también le hicimos esa guía, para poder ayudarles un poquito más a que puedan saber qué preguntas hacer, etc. ¿Okay? Hay preguntas fundamentales para los terapeutas que les van a dar mucha información cuando el terapeuta las responda. ¿Okay? Y eso es lo que apuntamos. El próximo sábado hay un evento en Samsaranava en la suscripción de yoga. Les dejé un cupón, un descuento por ahí para que les llegue a los mensajes directos. ¿Qué más les quiero contar? Estoy desarrollando algo que todavía no tengo específicamente cómo lo voy a bajar, pero tengo la idea, y es algo grupal. Así que queden atentos ahí, porque hace rato que no hago algo grupal y en vivo, online, obviamente, para que todo el mundo pueda unirse, o la gente que quiera. Pero estoy en una pausa creativa en este momento, estoy creando. Y se vienen cosas muy bonitas por ahí. Ya, con esta información les dejo. Yo voy a tratar de descargar este video y ponerlo en YouTube y ponerlo en el podcast también. Vayan a escuchar el podcast, está muy bueno. Estuve invitada también en el podcast de las chicas de Relaciones No Tóxicas, CL. Ahí también estuve hablando con ellas acerca de los vínculos y cómo el sistema nervioso es el que escoge pareja. Vayan a escuchar ese podcast, también está muy bueno. Con esta información les dejo. Cualquier pregunta que tengan, ayuda@samsaranava.org o hola@marianali.com. ¿Okay? Espero les pueda servir esta información
y si la pueden compartir también se los agradezco. Les dejo un abrazo cariñoso, que tengan una linda semana. Nos vemos por ahí.